El rugido del motor del bocho viejo llenó la fresca mañana de la Ciudad de México, mientras Elena Duarte conducía por las calles de la Roma Norte. El cielo plomizo amenazaba lluvia, típico del invierno chilango. En el asiento trasero, Lía, de 5 años, abrazaba su mochila rosa con calcomanías de gatitos, tarareando una canción que había aprendido en el kinder. «Mami, ¿vamos a llegar tarde otra vez?», preguntó la niña, balanceando las piernitas que apenas alcanzaban la orilla del asiento. Elena ajustó el retrovisor, su reflejo revelando ojeras profundas bajo los ojos verdes. El cabello rojizo, recogido en un chongo desordenado, escapaba en mechones rebeldes alrededor del rostro. «No, mi amor, hoy es diferente», respondió, forzando una sonrisa. «Vamos a trabajar juntas hoy, ¿recuerdas? El kinder está cerrado. ¿Vamos a arreglar cosas descompuestas?». Los ojos de la pequeña brillaron de emoción. «Yo voy a arreglar. Tú vas a ser mi asistente especial». La verdad es que Elena no tenía opción. La renta vencería en 3 días y su cuenta bancaria mostraba un saldo insuficiente para cubrirla. El llamado de esa mañana para reparar una televisión de última generación en un condominio de lujo era su tabla de salvación. Antes de continuar, comenta desde dónde nos escuchas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era doña Lupita, la vecina que a veces cuidaba de Lía. «Ay, chula, pero hoy no voy a poder. Mi nieto llegó de sorpresa de Guadalajara». «Está bien, doña Lupe. Gracias de todos modos». Elena suspiró. Desde que Ricardo se había ido hacía 2 años, dejando solo una nota vaga sobre encontrar su propio camino, la vida se había vuelto una constante adaptación. Técnica en electrónica egresada del CONALEP, ella transformó su talento para reparar aparatos en su forma de ganarse la vida. Aceptaba todos los trabajos que podía: televisores, computadoras, videojuegos, cualquier cosa que tuviera circuitos y que la gente estuviera dispuesta a pagar para reparar. Cuando el GPS anunció la llegada al destino, Elena sintió el estómago contraerse. El edificio Torreón se alzaba majestuoso contra el cielo de la Ciudad de México, con sus líneas contemporáneas y fachada de vidrio espejado. «¡Guau, mami! ¿Es un castillo?», exclamó Lía, presionando el rostro contra la ventana del carro. «Casi». «¿Eso?», murmuró Elena, estacionando el bocho desgastado entre un Mercedes y un BMW. «¿Recuerdas las reglas cuando vienes a trabajar con mami?». Lía enderezó la postura, asumiendo una seriedad cómica para su edad. «No tocar nada, estar siempre cerquita, hablar bajito y ser educada». «Perfecto, mi princesa». Elena ajustó el overol naranja con el logo de la empresa donde prestaba servicios. No era empleada registrada, solo técnica subcontratada que recibía por llamada. Sacó su maleta de herramientas de la cajuela y arregló el vestido verde, floreado de Lía, antes de seguir hacia la entrada. El vestíbulo del edificio era un mundo aparte. Piso de mármol reluciente, fuente con peces koi en una pared entera, sillones de piel y una recepcionista de traje sastre impecable detrás de un mostrador que más parecía una obra de arte. «Buenos días, Elena Duarte, de Tec Rápido. Llamado para el departamento 1801. La recepcionista levantó los ojos del computador, su mirada alternando entre Elena y Lía, una expresión sutil de desaprobación cruzando su rostro. «¿El penthouse del señor Monteiro?». Ella tecleó algo. «No, se informó que vendría acompañada». «Hubo un imprevisto con el kinder», Elena explicó, manteniendo la voz firme. «Prometo que no habrá problemas». Después de una llamada rápida, la recepcionista asintió renuente. «El señor Monteiro autorizó. Elevador panorámico a la derecha». Dentro del elevador, Lía pegó la nariz al vidrio, maravillada con la ciudad, que disminuía bajo sus pies.
Elena sintió un nudo en la garganta. Dos mundos tan distintos, separados solo por algunos kilómetros. Cuando las puertas se abrieron directamente en el penthouse, Elena tuvo que contener un suspiro. El departamento era espacioso, con doble altura y ventanas del piso al techo, revelando una vista panorámica de la Ciudad de México. Muebles contemporáneos, obras de arte abstracto y una decoración minimalista en tonos de gris, blanco y azul. Petróleo componían el ambiente. «Buenos días». La voz grave hizo que Elena se volviera. Un hombre alto, de aproximadamente 38 años, cabello negro con canas en las sienes y ojos azules penetrantes, la miraba. Vestía pantalones oscuros y una camisa de vestir azul claro con las mangas dobladas hasta los codos, revelando un reloj que probablemente costaba más que su bocho. «Señor Monteiro, soy Elena, de Tec Rápido». Ella extendió la mano profesionalmente. «Esta es mi hija, Lía. Desafortunadamente el kinder de ella está cerrado hoy». Arturo Monteiro miró a la niña con una expresión difícil de leer, no exactamente desagrado, más como si no supiera cómo reaccionar a la presencia de una niña en su espacio inmaculado. «Entiendo». Su apretón de manos fue firme, pero breve. «La televisión está en la sala de multimedia, por aquí». Lía siguió obedientemente, sujetando el asa de la maleta de herramientas de la madre. Arturo las condujo por un pasillo hasta una sala especialmente diseñada, con sofás de piel, sistema de sonido integrado y ocupando casi una pared entera, una impresionante televisión de 85 pulgadas. Simplemente dejó de funcionar anoche. Estaba viendo las noticias cuando la pantalla se oscureció. Elena asintió, ya entrando en el modo profesional. ¿Puedo verificar? Probablemente es la fuente de alimentación o el panel LED. Siéntase. Libre. Estaré en la oficina si necesita algo. Él lanzó una última mirada vacilante a Lía antes de salir. Elena trabajó metódicamente, abriendo el panel trasero de la televisión, mientras Lía se sentaba comportadamente en un banquito cercano. ¿Sostienes la linterna para mami? La niña aceptó la tarea con seriedad, iluminando precisamente donde Elena indicaba, orgullosa de su importante función. Después de 20 minutos de diagnóstico, Elena encontró el problema. Uno de los capacitores de la fuente de alimentación había estallado, probablemente debido a una oscilación de energía. «¡Qué suerte que traje refacciones!», murmuró para sí misma. Mientras soldaba la nueva pieza, percibió a Arturo Monteiro parado en la puerta, observándolas trabajar. Había algo en su mirada, no impaciencia, sino una especie de curiosidad contenida. «¿Algún problema, señor Monteiro?» «Solo verificando el progreso. Y, por favor, llámeme Arturo». «Encontré el problema. Un capacitor dañado. Estoy terminando el reemplazo». Él se acercó para observar el trabajo, manteniendo una distancia respetuosa. El perfume masculino suave mezclado con el olor de loción para después de afeitar llenó el aire alrededor de Elena, que intentó ignorar la súbita conciencia de su proximidad. Lía miró hacia arriba, encontrando los ojos azules de Arturo. «Señor, mi mami arregla todo», dijo con naturalidad, «hasta mi corazón cuando estoy triste». El comentario, salido de la nada, flotó en el aire. Elena sintió las mejillas calentarse, pero continuó enfocada en la soldadura. Arturo, sin embargo, pareció congelarse momentáneamente. «Su madre debe ser muy talentosa entonces», respondió finalmente, la voz suavizada. «Ella es mágica», Lía continuó. «Cuando Mickey se rompió, todos dijeron que tenía que tirarlo, pero ella lo arregló. Ahora él toca música otra vez». Elena percibió algo cambiar en la postura de Arturo. Un casi imperceptible relajamiento en los hombros, como si una pared invisible hubiera bajado algunos centímetros. «¿Mickey es su juguete?».
Es un osito que toca música para que me duerma, Lía explicó. Era de mi papá, pero ahora es mío. Papá se fue, pero Mickey se quedó. Elena intervino rápidamente. Lía, mi amor, la linterna está temblando. Sosténla firme, por favor. Arturo retrocedió un paso, como si súbitamente consciente de la intimidad inesperada de aquella conversación. Voy a dejarlas trabajar. Avísenme cuando terminen. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. Lía, ¿recuerdas que no necesitamos contar nuestra vida a las personas? Perdón, mami. La niña respondió, sin parecer realmente entender que había hecho mal. 40 minutos después, Elena probaba la televisión funcionando perfectamente. Llamó a Arturo, que regresó a la sala. Reparado, ella anunció. Fue un capacitor de la fuente. Lo reemplacé y probé todo. Debe funcionar sin problemas ahora. Arturo encendió la televisión, verificando los canales y ajustes. Satisfecho, asintió. Excelente trabajo. ¿Cuánto le debo? Elena explicó los costos, valor de la visita técnica más la pieza reemplazada. Mientras él buscaba la tarjeta para pagar, Lía se acercó a una fotografía enmarcada en el estante. Mostraba a Arturo más joven, al lado de una mujer bonita, de cabello castaño, ambos sonriendo en una playa. ¿Quién es ella? Es bonita. Lía. Elena reprendió suavemente. Arturo se congeló por un instante, mirando la foto como si la viera por primera vez. Era mi esposa, respondió con voz neutra. ¿Dónde? ¿Está? La curiosidad infantil no conocía límites. Un silencio pesado llenó la sala. Elena sintió el estómago hundirse, percibiendo por la expresión de él que había tocado una herida abierta. Ella ya no está aquí. Él respondió finalmente. Lía procesó la información de la manera directa que solo los niños consiguen. ¿Como mi papá? Él también se fue. Arturo miró a Elena, que mordía el labio claramente incómoda. De cierta forma, él respondió, pero diferente también. Mientras finalizaban el pago, Elena no pudo dejar de notar cómo Arturo miraba a Lía, no con irritación, sino con algo que parecía nostalgia, como si la presencia de aquella niña hubiera despertado memorias hace mucho guardadas. En el elevador, descendiendo, Lía agitó la mano hacia Arturo. «Adiós, señor. Ojalá que su televisión no se descomponga nunca más». Él vaciló. Entonces agitó la mano de vuelta, una sonrisa casi imperceptible surgiendo en la comisura de sus labios. 3 días después, Elena recibió otra llamada. El mismo penthouse, el mismo cliente. Esta vez, el sistema de sonido estaba presentando fallas. Intermitencia en el canal derecho, explicó la operadora. ¿El kinder continúa cerrado?, preguntó el supervisor cuando ella mencionó que necesitaría llevar a Lía nuevamente. Sí, hasta el viernes, él suspiró. Normalmente no permitimos, pero el cliente especificó que quería que usted realizara el servicio. Dijo que hizo un excelente trabajo anterior. En la segunda visita, Arturo parecía menos formal. Ofreció agua e incluso jugo para Lía. Mientras Elena trabajaba en los cables de conexión del sistema de sonido, que curiosamente parecían perfectamente funcionales, Lía dibujaba tranquilamente en un bloc de notas que Elena siempre llevaba para distraerla. Cuando terminó el dibujo, se lo mostró a Arturo, que pasaba ocasionalmente por la sala, supuestamente para verificar el progreso. «Es para usted», dijo ella extendiendo el papel. «Es usted, yo y mi mami arreglando la televisión». Arturo aceptó el dibujo con vacilación visible, como si no supiera cómo reaccionar. En el papel, 3 monitos de palo, uno alto, una figura de cabello largo y una pequeña, estaban tomados de la mano al lado de un rectángulo que presumiblemente representaba la televisión. «Gracias», dijo él, la voz ronca. «Hace tiempo que nadie me da un dibujo». «Puede ponerlo en el refri», Lía sugirió seriamente.
Es donde nosotros guardamos los dibujos importantes. Una sonrisa genuina, la primera que Elena vio, iluminó el rostro de Arturo. Voy a considerar esa posibilidad. Al terminar, Elena quedó intrigada al percibir que no había realmente ningún problema con el sistema de sonido. Sin embargo, Arturo pagó el valor total de la visita sin cuestionar. En la semana siguiente, otra llamada, esta vez un supuesto problema con el sistema de home theater que necesitaba urgentemente la experiencia de Elena. El penthouse, que antes parecía un espacio impersonal de revista de decoración, comenzaba a mostrar pequeños cambios. El dibujo de Lía estaba efectivamente pegado en la puerta del refrigerador por un imán. Algunos libros y revistas estaban esparcidos por la mesa de centro, dando al ambiente un aire más vivido. Durante esa visita, mientras Elena configuraba el sistema que, nuevamente, no presentaba falla real alguna, Arturo ofreció galletas y té. Se sentó en el sofá próximo a Lía, que coloreaba otro dibujo, y tímidamente inició una conversación. Entonces, ¿te gusta dibujar? Me gusta, Lía respondió concentrada. En el kinder, la maestra dice que dibujo bien, pero no tengo muchos colores. Tengo algunos plumones de colores en la oficina. Él ofreció, sorprendiendo incluso a sí mismo. ¿Quieres usarlos? Los ojos de Lía brillaron. ¿De verdad puedo? Elena observó la interacción, una sensación extraña floreciendo en su pecho, una mezcla de gratitud y cautela. Arturo volvió con un estuche de plumones profesionales que probablemente costaba más que todos los materiales escolares de Lía juntos. Son plumones de arquitecto, él explicó, colocándolos sobre la mesa. Yo solía dibujar proyectos a mano, antes de que todo se volviera digital. Mientras Lía experimentaba los plumones con deleite infantil, Elena percibió a Arturo observándola con una expresión que solo podría ser descrita como melancólica. ¿Usted tiene hijos, Arturo? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Él se tensó visiblemente, los ojos momentáneamente sombreados. No. Elena percibió que había tocado otro punto sensible. Perdón, no quise ser entrometida. Está todo bien. Él respiró hondo. Carolina y yo, mi esposa, estábamos intentando... Cuando ella... El silencio completó la frase que él no consiguió terminar. Aquella noche, conduciendo de vuelta a casa, Elena no conseguía parar de pensar en Arturo. Había algo en él, una soledad tan profunda que era casi palpable, escondida bajo capas de eficiencia profesional y reserva. 2 semanas y 3 visitas técnicas más tarde, todas por problemas cada vez más vagos e improbables. La dinámica entre ellos había cambiado sutilmente. Arturo ahora la recibía con una sonrisa contenida. Lía corría para mostrar sus nuevos dibujos. Elena aún mantenía su postura profesional, pero la tensión inicial se había disipado. Durante la última visita, mientras Elena fingía verificar una conexión HDMI perfectamente funcional, el cielo de la Ciudad de México se oscureció rápidamente, y una tormenta típica del invierno chilango se desató sobre la ciudad. Cuando terminaron, la lluvia caía en cortinas densas, acompañada de relámpagos que hacían que Lía se encogiera, asustada. «Mejor esperen un poco», Arturo sugirió, mirando por la ventana panorámica. «Esta lluvia está muy fuerte para conducir». Descendieron hasta el estacionamiento cuando la tormenta disminuyó, solo para descubrir que el bocho viejo de Elena no daba señal de vida. «¡Rayos!», ella murmuró, intentando el encendido repetidamente. «Debe ser la batería o el alternador». «¿Tiene seguro?» «Puedo llamar una grúa», Arturo ofreció, parado bajo el paraguas al lado del carro. «Tengo, pero va a demorar».
Horas en esta lluvia. Lía, en el asiento trasero, ya mostraba señales de cansancio, los ojitos pesados después de un largo día. «Vuelvan arriba», Arturo decidió. «Pueden esperar en el penthouse hasta que llegue la grúa». Lo que debería ser una espera breve se transformó en horas. El tráfico estaba caótico debido a la tormenta y la grúa solo llegaría al final de la noche. Lía se durmió en el sofá, envuelta en una manta suave que Arturo proveyó. En la cocina, preparando chocolate caliente, Elena se sentía extrañamente fuera de lugar. No por la opulencia del lugar, sino por la intimidad inesperada de la situación. «Disculpe las molestias», ella dijo, aceptando la taza que él ofrecía. «No son molestias algunas», Arturo respondió, sentándose en la isla de la cocina. «De hecho, es agradable tener compañía». El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de algo indefinible. «¿Usted vive aquí solo?», Elena preguntó finalmente. «Sí, desde que Carolina falleció, hace 4 años». «Lo siento mucho». Arturo giró la taza entre las manos. «Cáncer. Fue rápido y devastador. 6 meses entre el diagnóstico y el fin». Elena sintió el peso de aquellas palabras. Debe haber sido muy difícil. Fue como si el mundo se detuviera. Sus ojos se fijaron en la lluvia más allá de la ventana. «Nos conocimos en la Facultad de Arquitectura. Yo la dejé para asumir los negocios de la familia cuando mi padre enfermó». Ella continuó. «Se convirtió en una arquitecta brillante». «¿Usted no volvió a la arquitectura después?». Él sonrió tristemente. «La empresa creció, las responsabilidades aumentaron, y después de que ella se fue, simplemente continué en la inercia». Elena comprendió aquel sentimiento, la vida empujándola para adelante incluso cuando todo lo que quería era parar y procesar el dolor. «¿Y usted?», Arturo preguntó. «Lía mencionó que el papá de ella se fue». Elena respiró hondo. «Ricardo y yo nos conocimos en el curso técnico. Fuimos novios por 3 años antes de que Lía naciera. Pensé que estábamos bien, construyendo una vida. Entonces, un día, volví del trabajo y encontré solo una nota. Decía que él necesitaba encontrar su propio camino, que no estaba listo para la responsabilidad». La rabia contenida en su voz sorprendió incluso a ella misma. Lía acababa de cumplir 3 años. Ni una llamada, ningún contacto desde entonces. Nada. Arturo frunció el ceño. «¿Él no ayuda financieramente?». «Desapareció completamente. Escuché decir que se fue al extranjero. Registré la pensión en la justicia, pero nunca conseguí localizarlo». «Eso es...». Arturo pareció buscar la palabra correcta. «Inaceptable». Elena se encogió de hombros, un gesto que pretendía demostrar indiferencia, pero no conseguía esconder el resentimiento. «Aprendí a defenderme. Las dos aprendimos». Arturo miró a la sala, donde Lía dormía pacíficamente. «Ella es una niña increíble». «Es mi fuerza», Elena confesó. «En los días más difíciles, cuando el refrigerador está vacío y las cuentas se acumulan, es la sonrisa de ella que me hace levantarme y continuar». Algo cambió en la mirada de Arturo. Una comprensión, tal vez, o una conexión más profunda. «Usted es muy valiente, Elena». Ella desvió la mirada, incómoda con el elogio. «Apenas hago lo que cualquier madre haría». «Ni todas», él respondió, suavemente. «Créame, yo sé». El pitido del celular de Elena interrumpió el momento. La grúa finalmente había llegado. Arturo insistió en acompañarlas hasta el estacionamiento, ayudando a cargar a Lía dormida. Cuando el remolque llevó el bocho, se ofreció a llamar un taxi. «No es necesario», Elena dijo, ya llamando un Uber por la aplicación. «Pero gracias por todo hoy». «El placer fue mío», él respondió, y por primera vez Elena creyó plenamente en aquellas palabras. Mientras el carro se alejaba, Elena miró por el vidrio trasero. Arturo permanecía bajo la marquesina del edificio, observándolas partir.
una figura solitaria contra el lujo del edificio iluminado. Algo había cambiado aquella noche, algo sutil, pero innegable, como la primera nota de una melodía que apenas comenzaba a ser compuesta. Los días siguientes trajeron una rutina diferente para Elena. Las llamadas para resolver problemas técnicos en el penthouse de Arturo continuaron, pero ahora había una honestidad silenciosa entre ellos. Ambos sabían que los problemas eran solo pretextos para los encuentros. En una tarde de viernes, mientras Elena supuestamente calibraba el sistema de automatización de las cortinas, Arturo se aproximó con una taza de café para ella. «Necesitamos parar con esta farsa», él dijo, su voz seria, pero con un brillo divertido en los ojos. Elena sintió el rostro calentarse. «¿Qué farsa? Usted sabe muy bien que no hay nada de malo con mis aparatos electrónicos». Él sonrió, una sonrisa que raramente mostraba, pero que transformaba completamente su rostro austero. «Estoy inventando excusas para verlas». La admisión flotó entre ellos como una burbuja delicada. Elena no sabía cómo responder. La situación era completamente fuera de su zona de confort. Ella comenzó, insegura. «Me gustaría invitar a usted y a Lía a un paseo mañana». Arturo continuó antes de que ella pudiera formular una respuesta coherente. «En el Parque México. Pensé que a Lía le gustaría dar de comer a los patos del lago». Elena parpadeó, sorprendida. Un paseo. No más pretextos de trabajo, sino una invitación genuina. «Arturo, yo no sé si...» «Es solo un paseo», él aseguró rápidamente. «Como amigos». La vacilación de Elena no era por falta de interés. En las últimas semanas, ella se había sorprendido pensando en él con frecuencia cada vez mayor. Pero los mundos que habitaban eran tan diferentes. Ella, una técnica luchando para pagar las cuentas. Él, un empresario exitoso viviendo en un penthouse de lujo. «Está bien», ella finalmente concordó. «A Lía le va a encantar». La sonrisa que iluminó el rostro de Arturo en aquel momento casi hizo que Elena derramara la taza de café. El sábado, el Parque México estaba concurrido. Familias aprovechaban el raro día soleado de invierno, niños corrían por el pasto y parejas paseaban de la mano alrededor del pequeño lago. Elena llegó puntualmente con Lía, que saltaba animada a su lado. Le había contado a la hija sobre el paseo solo aquella mañana, temiendo crear expectativas en caso de que Arturo desistiera. «¿Dónde está Arturo, mami? Él va a traer pan para los patos». «Calma, mi amor. Él ya debe estar llegando». Elena tecleaba un mensaje cuando oyó la voz familiar. Arturo se aproximaba, vistiendo jeans y una camiseta gris bajo una chamarra ligera, una versión mucho más casual del ejecutivo que ella conocía. En las manos cargaba una bolsa de papel. «Ustedes llegaron temprano», él comentó sonriendo. «¡Arturo!». Lía corrió hacia él con la naturalidad que solo los niños poseen, sin las barreras sociales de los adultos. «¿Usted trajo comida para los patos?». Él se agachó para quedar a la altura de ella. «Mejor que eso, traje un refrigerio para nosotros y comida especial para los patos que no les hace daño». Elena observó la interacción, una sensación extraña creciendo en su pecho. Arturo, siempre tan compuesto y formal, parecía diferente, más relajado, más vivo. El paseo fue sorprendentemente natural. Caminaron por los senderos sinuosos del parque, parando para alimentar a los patos con semillas que Arturo había traído. «El pan no es bueno para ellos», le explicó seriamente a Lía. La niña, encantada con los animales, charlaba sin parar, apuntando a cada pato e inventando historias sobre sus vidas secretas. Sentados en una banca a la orilla del lago, compartieron los sándwiches y jugos que Arturo había traído. Elena notó cómo él había pensado en todo, hasta servilletas y toallitas húmedas para limpiar las manos. «Usted ya ha hecho esto antes»,
ella comentó, mientras Lía corría para observar un grupo de patos que había acabado de posarse en el agua. ¿Qué? Picnics. Paseos en el parque. Arturo quedó en silencio por un momento, sus ojos siguiendo a Lía. Carolina y yo solíamos venir aquí los fines de semana. Era nuestro ritual de domingo. Elena sintió una punzada de algo, indefinible, no exactamente celos, pero la conciencia aguda de estar ocupando un espacio que había pertenecido a otra persona. No necesitamos estar aquí si le trae recuerdos difíciles, ella ofreció. No son difíciles, él respondió sorprendiéndola. No más. Por mucho tiempo evité todos los lugares que frecuentábamos juntos. Este parque, nuestro restaurante favorito, el cine que nos gustaba. Como si preservar esos espacios vacíos mantuviera algo de ella vivo. Él respiró hondo, mirando hacia el horizonte. Pero estar aquí hoy, con ustedes, es como si esos lugares pudieran tener nuevos significados, nuevas memorias. El corazón de Elena aceleró con aquellas palabras, pero ella mantuvo la expresión neutra. Era demasiado pronto para interpretar lo que exactamente él quería decir. La tarde pasó rápidamente. Lía convenció a Arturo de jugar a las escondidas, y Elena no consiguió contener la risa al ver al siempre compuesto empresario corriendo por el césped, fingiendo no conseguir alcanzar a la niña que reía a carcajadas. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lía ya mostraba señales de cansancio, bostezando mientras volvían hacia el estacionamiento. «Puedo llevarlas», Arturo ofreció. «No queremos incomodar. Podemos pedir un Uber. No es ninguna molestia. Por favor». En el carro lujoso, Lía se durmió casi instantáneamente en el asiento trasero. Arturo conducía en silencio, ocasionalmente lanzando miradas hacia Elena. «Gracias por el día», ella dijo finalmente. «Lía se divirtió mucho. Yo también», él respondió con simplicidad. Hacía tiempo que no pasaba una tarde tan ligera. Cuando llegaron al pequeño departamento en la colonia Roma donde Elena vivía, ella sintió una punzada de vergüenza. El contraste entre su edificio antiguo de 3 pisos sin elevador y la torre de vidrio donde Arturo vivía no podría ser más gritante. «¿Quiere que cargue a Lía?», él ofreció, notando a la niña dormida. Elena vaciló, pero aceptó. Observó a Arturo cargando a Lía con cuidado, como si cargara algo precioso y frágil. La confianza que su hija demostraba enroscándose instintivamente en los brazos de él, incluso durmiendo, le oprimió el corazón. En la puerta del departamento, Elena sintió la tensión crecer. ¿Debería invitarlo a entrar? ¿Sería inadecuado? Antes de que pudiera decidir, Arturo transfirió gentilmente a Lía para sus brazos. «Gracias nuevamente», ella dijo, equilibrando a la hija y las llaves. «Elena», Arturo llamó, cuando ella ya se volvía para entrar. «¿Puedo llamarla mañana?» Ella sonrió, sintiéndose súbitamente más ligera. «Puede». De aquel día en adelante, los encuentros se tornaron más frecuentes y naturales. No más disfrazados como llamados técnicos, sino asumidos como lo que realmente eran. Momentos que ambos deseaban compartir. Arturo descubrió a una Elena más allá de la técnica competente, una mujer de opinión fuerte, con un humor sutil y una resiliencia forjada en las dificultades. Elena conoció a un Arturo más allá del empresario reservado, un hombre sensible que apreciaba el arte y la música y cargaba una profunda capacidad de amar, que comenzaba a despertar nuevamente tras años adormecida bajo el peso de la pérdida. En una noche de miércoles, mientras cenaban en un restaurante sencillo pero acogedor en la colonia Condesa, Lía había quedado con doña Lupita. Arturo finalmente contó su historia completa. «Mi padre construyó la Monteiro Tecnología desde cero»,
Era hijo de inmigrantes portugueses, creció pobre en el interior, pero tenía una inteligencia natural para los negocios. Él explicó, girando la copa de vino entre los dedos. Cuando enfermé a los 17 años, una pulmonía grave que me dejó hospitalizado por semanas, él vendió el único carro de la familia para pagar el tratamiento. Elena escuchaba atentamente, viendo por primera vez al niño detrás del hombre. Después de eso, él prometió que nunca más pasaríamos necesidad. Trabajó incansablemente, la empresa creció, prosperó. Cuando entré en la facultad de arquitectura, ya éramos clase media alta. ¿Usted realmente quería ser arquitecto? Arturo sonrió melancólicamente. Era mi sueño. Diseñar espacios, crear ambientes que afectaran a las personas emocionalmente. Fue en la facultad que conocí a Carolina. Ella era brillante. Veía soluciones donde yo solo veía problemas. Su rostro suavizó al hablar de la esposa, sin el dolor agudo que Elena había notado en las primeras veces. En el tercer año, mi padre tuvo el primer derrame cerebral. No había nadie más para asumir la empresa. Dejé la facultad temporariamente, lo que se tornó permanente. Carolina continuó. Nos casamos luego de su graduación. ¿Ustedes planeaban tener hijos? La pregunta flotó entre ellos como una pluma delicada. Arturo respiró hondo. Sí. Por años decidimos esperar, establecer nuestras carreras, construir una base sólida. Cuando finalmente decidimos que era el momento, ella comenzó a sentir dolores. Ignoró por semanas, atribuyéndolo al estrés, hasta que no pudo más esconderlo. Elena extendió la mano instintivamente, tocando la de él sobre la mesa. Arturo volteó la palma para arriba, entrelazando sus dedos con los de ella. Cáncer de ovario, etapa avanzada. Los médicos dijeron que tal vez ya estuviera allí cuando decidimos esperar para tener hijos. Su voz tembló. La ironía me atormenta hasta hoy. No es su culpa, Arturo. Racionalmente sé eso, pero parte de mí siempre se pregunta, ¿y si hubiéramos intentado antes? ¿Y si ella hubiera hecho exámenes regulares? ¿Y si los y si pueden destruirnos? Elena dijo suavemente. Créame, yo sé. Pasé meses preguntándome qué podría haber hecho diferente con Ricardo. Si hubiera sido menos exigente, si hubiera percibido señales. Es diferente, Arturo insistió. Él eligió partir. Carolina, lo sé. Solo estoy diciendo que entiendo la tentación de reescribir el pasado. Pero no podemos. Quedaron en silencio por un momento, aún de manos dadas. Después de que ella partió, Arturo continuó. Me hundí en el trabajo. La empresa creció exponencialmente. Expandimos para software, servicios de nube, inversiones en startups. Externamente era un éxito envidiable. Internamente, él hizo un gesto vago. Estaba apenas existiendo, no viviendo. Elena entendió perfectamente aquella sensación. Tras la partida de Ricardo, también se había cerrado, enfocándose solo en Lía y en la sobrevivencia del día a día. Cuando ustedes aparecieron aquel día, usted y Lía, con su overol naranja y aquella linterna. Arturo sonrió. Fue como si alguien hubiera abierto las cortinas de un cuarto oscuro por mucho tiempo. Elena sintió el rostro calentarse. Nosotras éramos solo un inconveniente. No. Él apretó su mano. Ustedes eran exactamente lo que yo no sabía que necesitaba. En el camino de vuelta, dentro del carro estacionado frente al edificio de Elena, Arturo se inclinó y la besó. Un beso suave, vacilante, como una pregunta. Cuando se apartó, sus ojos buscaron los de ella, inciertos. Elena respondió inclinándose, nuevamente en su dirección, transformando aquella pregunta en una respuesta clara. En las semanas siguientes, una rutina se estableció. Arturo pasaba algunas noches en el pequeño departamento de Elena,
donde Lía lo incluía naturalmente en sus juegos e historias para dormir. Otros días, Elena y Lía visitaban el penthouse, que ahora ostentaba dibujos coloridos en el refrigerador y juguetes organizados en una cesta en el rincón de la sala. En una mañana de domingo, mientras preparaban el desayuno juntos en la cocina de Elena, Arturo sacó a relucir un asunto que venía considerando. He estado pensando, la empresa donde usted trabaja no valora adecuadamente sus habilidades. Elena erguió una ceja, volteando. Los hotcakes en la sartén es lo que hay por aquí. Las opciones son limitadas. Tengo una propuesta. Él apoyó la taza de café. La Monteiro Tecnología está expandiendo la división de soporte técnico presencial. Necesitamos a alguien que entienda de hardware, que sepa lidiar con clientes, que resuelva problemas eficientemente. Elena congeló, la espátula suspendida en el aire. Arturo, antes de que diga cualquier cosa, esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Es una decisión puramente profesional. Usted es la mejor técnica que he visto trabajar. Sería una contratación basada en mérito. Las personas no verían de esa forma. Ella respondió, apagando el fuego. Dirían que conseguí el empleo, por el involucramiento personal. Deje que hablen. Usted probará su valor rápidamente. Elena vaciló. La oferta era tentadora. Mejor salario, estabilidad, seguro médico para Lía. Pero algo la incomodaba. No quiero ser dependiente de usted, Arturo. No quiero que nuestra relación sea desequilibrada. Él pareció genuinamente sorprendido. No es sobre dependencia. Es sobre reconocimiento de talento y oportunidad. Usted continuaría siendo independiente, respondería a un gerente, no a mí. Sería evaluada por los mismos criterios que cualquier empleado. Necesito pensarlo. Ella respondió finalmente. Arturo asintió, respetando su vacilación. Está bien, solo considérelo. Aquella noche, después de que Lía se durmiera, Elena llamó a su mejor amiga, Denise, una enfermera que conocía desde los tiempos de la secundaria. Él le ofreció un empleo. Amiga, eso es increíble. Tengo miedo de... ¿Y si no funciona? Entre nosotros, perdería no solo al novio, sino el empleo también. Elena Duarte, yo la conozco desde los 15 años. Usted siempre fue la más cautelosa de nosotras dos, siempre sopesando cada decisión 10 veces. Pero a veces es preciso saltar. No es tan sencillo, nunca lo es, pero piensa bien, ¿cuántas veces en la vida surgen oportunidades así? Un trabajo mejor, un hombre que claramente la adora a usted y a Lía. Es justamente por causa de Lía que necesito ser cuidadosa. Ella ya se apegó tanto a él y él a ella. Vi cómo él las mira a ustedes dos cuando fuimos a aquel almuerzo. Aquel hombre ya las considera familia, Elena. Las palabras de Denise quedaron resonando en su mente por días. Al final, Elena aceptó la propuesta. Comenzaría como supervisora, técnica en el área de soporte al cliente, con un salario que era casi el triple de lo que ganaba anteriormente. En los primeros meses, trabajó doble para probar su valor, llegando temprano, saliendo tarde, aprendiendo rápidamente los sistemas y procesos de la empresa. Luego ganó el respeto de los colegas y clientes, no por ser la novia del jefe, sino por su competencia innegable. En una noche de viernes, 6 meses después de comenzar a salir oficialmente, Arturo la invitó a una cena especial en el penthouse. Denise quedaría con Lía para una noche de cine, un arreglo que la amiga había sugerido con un guiño sospechoso que dejó a Elena nerviosa. Cuando llegó al departamento, lo encontró transformado. Velas por todas partes, música suave, la mesa puesta con exquisitez para una cena a la luz de las velas. Arturo la recibió con un beso, elegante en un traje oscuro que destacaba sus ojos azules. ¿Estamos celebrando algo?
Ella preguntó, aceptando la copa de champán que él ofrecía. Tal vez. Su sonrisa era misteriosa. 6 meses desde que aceptó salir conmigo oficialmente, sin pretextos de teles descompuestas. Elena rió, relajándose un poco. La cena fue deliciosa. Arturo había contratado a un chef para preparar todo. Cuando el postre fue servido, una elaborada pavlova con frutas rojas, Arturo carraspeó, súbitamente nervioso. «Elena, estos meses han sido extraordinarios. Usted y Lía trajeron luz de vuelta a mi vida, un propósito, alegría». Ella sintió el corazón acelerar, anticipando lo que vendría a continuación. Yo tenía todo, materialmente hablando, pero estaba vacío, apenas existiendo. Ustedes me enseñaron a vivir nuevamente. Él alcanzó el bolsillo interno del saco, retirando una pequeña caja de terciopelo. No estoy pidiendo para sustituir a nadie en su vida o en la de Lía. Estoy pidiendo para construir algo nuevo, juntos. Él abrió la caja, revelando un anillo de oro blanco con un delicado diamante solitario. Elena Duarte, ¿me daría el honor de casarse conmigo? El mundo pareció detenerse por un instante. Elena miró al hombre frente a ella, no al empresario exitoso, sino a Arturo, con todas sus cicatrices emocionales, su gentileza cautelosa, su capacidad de amar profundamente incluso después de la pérdida. «Sí», ella respondió, la voz casi un susurro. «Sí, quiero». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Elena sintió que algo se completaba, no solo para ella, sino para ambos. Dos personas que habían sido rotas de maneras diferentes, encontrando en el otro no solo consuelo, sino la chance de construir algo nuevo y bello a partir de los fragmentos. En la mañana siguiente, contaron la novedad a Lía. La reacción de la niña fue pura alegría, saltando y aplaudiendo. ¿Eso significa que Arturo va a vivir con nosotras? ¿O nosotras vamos a vivir en el departamento de él? ¿Puedo tener un cuarto solo para mí, con estrellas en el techo? Arturo se arrodilló para quedar a la altura de ella. En realidad, estaba pensando en que buscáramos una casa nueva, un lugar que sea nuestro. No mío, no de tu mamá, sino de nuestra familia. Los ojos de Lía se abrieron. ¿Con patio para un perro? Arturo miró a Elena, que asintió con una sonrisa. Creo que podemos considerar esa posibilidad. Mientras observaba a los dos conversando animadamente sobre el futuro, Elena sintió una ola de gratitud. La vida había sido dura, con curvas inesperadas y dolorosas, pero también había traído sorpresas maravillosas. De alguna forma, el camino difícil la había traído exactamente para donde necesitaba estar. Sin embargo, no todo sería fácil. 2 semanas después del compromiso, Elena recibió una llamada que sacudiría la frágil felicidad que habían construido. ¿Elena Duarte? La voz femenina del otro lado de la línea era formal. «Sí, soy yo. Aquí es del bufete de abogados. Méndez y Asociados. Estamos representando al señor Ricardo Oliveira en un proceso de regularización de custodia y visitas de la menor Lía Duarte Oliveira». El mundo de Elena pareció desmoronarse. Ricardo, después de casi 3 años sin cualquier contacto, sin un centavo de pensión, sin una llamada siquiera en el cumpleaños de la hija, él estaba de vuelta. Y no solo de vuelta, reivindicando derechos parentales, como «¿Cómo consiguió mi número?», fue la única pregunta que consiguió formular. El señor Oliveira retornó recientemente al país y tomó conocimiento de su nueva relación. Él expresa preocupación con el bienestar de la hija y desea regularizar la situación legal. El verdadero significado estaba entre líneas. Ricardo había descubierto sobre Arturo, sobre el compromiso, sobre el cambio en la situación financiera de Elena,
Y ahora súbitamente se interesaba por la hija que había abandonado. Cuando apagó el teléfono, Elena estaba temblando. Arturo, que había acompañado la conversación por la expresión cada vez más pálida de ella, se aproximó preocupado. «¿Qué pasó, Ricardo?». Ella consiguió decir, la voz embargada. Él volvió. «Quiere derechos de visitación a Lía. Tal vez incluso la custodia compartida». Arturo la abrazó en silencio, sintiendo su cuerpo temblando contra el de él. Cuando finalmente se apartó, su rostro se había endurecido. «Él no va a conseguirlo. Vamos a contratar a los mejores abogados». «Él las abandonó, Elena. Ningún juez». «No es tan sencillo», ella interrumpió. «Legalmente, él aún es el padre. Nunca hubo proceso de abandono formal. Él puede alegar que intentó contacto y yo lo dificulté». «Eso es absurdo. ¿Usted tiene pruebas de que él desapareció?» «La nota, algunos mensajes, pero nada que pruebe concluyentemente que él no intentó ver a Lía después». Arturo respiró hondo, intentando controlar la rabia. «Esto tiene que ver conmigo, ¿no es cierto?». «Con nuestro compromiso». Elena asintió lentamente. «La abogada mencionó que él tomó conocimiento de mi nueva relación. De alguna forma, él descubrió sobre nosotros, sobre la empresa, y ahora de repente se acuerda que tiene una hija». En los días siguientes, Elena oscilaba entre desesperación y determinación. ¿Cómo explicaría la situación para Lía? La niña mal se acordaba del padre. Tenía apenas 3 años cuando él partió. Ahora, a los 6, Arturo era la única figura paterna que conocía de verdad. Una semana después, recibieron la notificación formal. Ricardo solicitaba visitas quincenales con posibilidad de progresión para custodia compartida. Alegaba que había cometido errores, pero que nunca había dejado de amar a la hija y que, ahora estabilizado financieramente tras años trabajando en el exterior, deseaba retomar su papel paterno. «Él miente», Elena dijo amargamente, leyendo el documento. Nunca envió un centavo, nunca preguntó cómo ella estaba. Arturo, sentado a su lado en la oficina de la abogada que habían contratado, doctora Beatriz Mendonza, una de las más respetadas especialistas en derecho familiar de la ciudad, mantenía una expresión controlada, pero su mandíbula tensa revelaba la rabia contenida. «Legalmente, ¿cuál es nuestra posición?», él preguntó. Doctora Beatriz suspiró. «Compleja. El abandono existió, de hecho, pero necesitamos probarlo formalmente. Sin eso, él aún mantiene derechos parentales». «Y...» «Sí». Arturo vaciló, intercambiando una mirada con Elena. «¿Y si yo adoptara a Lía oficialmente tras el casamiento?». «Sería una posibilidad, pero exigiría que Ricardo renunciara formalmente a la paternidad, lo que, por el tenor de este documento, él no parece dispuesto a hacer. Por el contrario». Elena sintió lágrimas de frustración en los ojos. «Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora?». La abogada la miró con comprensión. «Infelizmente, vemos muchos casos así. Cuando la situación financiera del otro progenitor mejora o cuando forma una nueva familia estable, el progenitor ausente súbitamente resurge, sea por celos, interés financiero o incluso culpa tardía». Arturo cubrió la mano de Elena con la suya. «Vamos a luchar contra esto, juntos». 2 semanas después, vino el momento que Elena más temía. El primer encuentro supervisado entre Lía y Ricardo, ordenado por el juez como paso inicial para evaluar la viabilidad de las visitas. En la noche anterior, se sentaron con Lía para explicar la situación de la forma más gentil posible. «Mi amor», Elena comenzó, mientras la niña dibujaba en la mesa de la sala. «Mañana vas a conocer a una persona especial, alguien que forma parte de tu vida, incluso si no te acuerdas mucho de él». Lía erguió los ojos, curiosa. «¿Quién?».
Elena intercambió una mirada con Arturo, que asintió alentadoramente. Tu papá biológico, Ricardo. Él estuvo viajando por mucho tiempo, pero ahora volvió y quiere mucho verte. La niña frunció el ceño, procesando la información. Pero yo ya tengo un papá ahora, ella dijo simplemente, mirando a Arturo. ¿Usted se va? Arturo sintió un nudo en la garganta. No, princesa, yo nunca me voy. Estoy aquí para siempre, contigo y tu mamá. Entonces, ¿por qué necesito otro? ¿Papá? La pregunta, tan inocente y directa, atingió a Elena como un puñetazo. ¿Cómo explicar las complejidades de la ley, de los derechos parentales, de las obligaciones biológicas para una niña de 6 años? A veces, las familias son complicadas. Ella intentó. Algunos niños tienen solo a la mamá. Otros tienen mamá y papá. Algunos tienen 2 papás o 2 mamás. Y algunos tienen padrastros o madrastras también. Como Sofía de mi salón, Lía comentó. Ella tiene un papá que vive con ella y otro papá que ella visita los fines de semana. Exactamente. Elena concordó, agradecida por la abertura. Ricardo es tu papá biológico. Fue él que ayudó a hacerte, junto conmigo. Arturo será tu papá por elección, por amor. La explicación pareció satisfacer a Lía momentáneamente, pero dejó un peso en el corazón de Elena. En la mañana siguiente, ella llevó a la hija al centro de convivencia designado por el juez. Arturo quiso acompañarlas, pero decidieron que su presencia podría complicar aún más la situación. Cuando Ricardo entró en la sala, Elena sintió un torbellino de emociones. Él estaba diferente, cabello más corto, ropa más cara, un aire de autoconfianza que no poseía cuando estaban juntos. Aún así, era el mismo hombre que la había abandonado con una niña pequeña y cuentas a pagar. «Elena», él cumplimentó formalmente antes de voltearse hacia Lía. «Y tú debes ser Lía. Vaya, cómo has crecido». La niña se encogió tímidamente al lado de la madre, mirando al extraño con desconfianza. «Hola», respondió bajito. La asistente social que supervisaría el encuentro intervino con gentileza. «¿Qué tal si vamos hasta aquella mesa con juegos? Ustedes pueden romper el hielo con un poco de diversión». Las 2 horas siguientes fueron una tortura para Elena. Observaba de lejos mientras Ricardo intentaba conectarse con Lía, ofreciendo regalos caros. Una muñeca importada, una tableta infantil, que la niña aceptaba con educación, pero sin entusiasmo real. Su hija respondía a las preguntas de él educadamente, pero constantemente miraba para Elena, como buscando seguridad. En el camino de vuelta para casa, Lía estaba inusualmente quieta. «¿Qué te pareció conocer a Ricardo?», Elena preguntó cuidadosamente. Lía se encogió de hombros. «Él es buena onda, trajo regalos bonitos, pero él no sabe las cosas que me gustan de verdad», la niña respondió con la honestidad brutal de la infancia. «Me regaló una tableta, pero yo quería libros de dinosaurios y no sabía que no me gusta el jugo de uva». Elena sintió una opresión en el pecho. Ricardo realmente no conocía a su propia hija, los gustos, las preferencias, las pequeñas idiosincrasias que hacían de Lía quien ella era. Cuando llegaron a casa, Arturo las esperaba, intentando disimular la ansiedad. «¿Cómo les fue?» Elena buscó la palabra correcta. «Extraño». Más tarde, después de que Lía se durmiera, contó todo en detalles. Cómo Ricardo se había esforzado para parecer el padre perfecto, cómo había intentado impresionar a la hija con historias de sus viajes, cómo había fingido interés en las cosas que a ella le gustaban. «Él está montando un personaje», Elena concluyó. «No está allí por Lía, sino para probar algo, tal vez para sí mismo, tal vez para el juez, tal vez para mí». Arturo, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. «¿Qué cree usted que él realmente quiere?» Elena vaciló. «Honestamente,
Creo que él no soporta la idea de que seguimos adelante sin él, que estamos construyendo una vida mejor, que Lía podrá tener con usted lo que él nunca se dispuso a dar. ¿Orgullo? ¿Herido? Tal vez. O tal vez vea una oportunidad financiera. Con nuestro casamiento, con su adopción de Lía, él podría intentar algún tipo de compensación, pensión, algo así. Arturo frunció el ceño. Eso sería demasiado bajo. Él abandonó a su propia hija, Arturo. Creo que ya demostró hasta dónde llega su carácter. En las semanas siguientes, la batalla legal se intensificó. Ricardo consiguió autorización para visitas quincenales supervisadas, un primer paso que su abogada claramente pretendía expandir. Elena y Arturo contraatacaron con un proceso formal de abandono material y afectivo, documentando la ausencia de Ricardo en los últimos años. El estrés comenzó a afectar a todos. Elena tenía dificultad para dormir, preocupada con el impacto de la situación en Lía. Arturo se había tornado más taciturno, la rabia contenida trasluciendo en pequeños gestos. En cuanto a Lía, aunque continuaba siendo la niña alegre de siempre, ocasionalmente hacía preguntas que revelaban su confusión. Mami, si Ricardo es mi papá de verdad, ¿por qué se fue? ¿Por qué tengo que ir a ver a Ricardo si prefiero quedarme con usted y Arturo? Arturo todavía va a ser mi papá cuando se casen. Cada pregunta era una puñalada en el corazón de Elena, que intentaba responder con honestidad sin sobrecargar a la hija con complejidades adultas. En una tarde particularmente difícil, tras una visita supervisada más, Elena encontró a Lía, sentada en la cama, mirando pensativamente al osito musical, aquel Mickey que había mencionado a Arturo en el primer día. ¿Todo bien, mi amor? Lía levantó los ojos, sorprendentemente serios para alguien tan pequeño. Mami, Ricardo dijo que cuando ustedes vivían juntos, él siempre me cantaba para que me durmiera. ¿Es verdad? Elena sintió una ola de rabia. Ricardo estaba reescribiendo la historia, creando memorias que nunca existieron. No, mi amor. Tu papá trabajaba de noche cuando eras bebé. Era yo quien te cantaba para que te durmieras. Eso me parecía. La niña respondió con una sabiduría más allá de sus años. Él cuenta cosas que no parecen de verdad. Aquella noche, Elena lloró en los brazos de Arturo. Él está intentando reescribir el pasado, crear una versión de sí mismo como padre dedicado que nunca existió. Lía es más lista de lo que él imagina. Arturo la consoló. Ella siente la verdad, incluso sin comprender todos los detalles. Tengo miedo, Arturo. ¿Y si él consigue la custodia compartida? ¿Y si el juez le cree? No va a suceder. Tenemos pruebas, tenemos la verdad de nuestro lado. Y más importante, tenemos el bienestar de Lía como prioridad. Eso quedará evidente para cualquiera. 2 semanas después, ocurrió el giro que cambiaría todo. Elena recibió una llamada de doctora Beatriz pidiendo una reunión urgente. En la oficina elegante en el centro de la ciudad, la abogada tenía una expresión difícil de leer, no exactamente victoriosa, pero definitivamente positiva. Recibimos una información que puede cambiar completamente el rumbo del proceso, ella anunció, así que Elena y Arturo se sentaron. Una de nuestras investigadoras descubrió algo sobre el señor Oliveira que explica mucho sobre su súbito interés paternal. Ella deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de documentos legales de una empresa en Colombia. Ricardo no volvió recientemente al país como alegó. Él retornó hace más de un año para asumir una filial de la empresa colombiana donde trabajaba. Y aquí está el detalle crucial. Esa filial está negociando una sociedad estratégica con la Monteiro Tecnología. Arturo frunció el ceño, agarrando los documentos. Mi empresa, imposible. Yo sabría de cualquier negociación de ese porte. No si está en las fases iniciales, conducida por su departamento de desarrollo de negocios.
La abogada explicó. Según nuestras fuentes, la propuesta todavía no ha llegado a su mesa. Pero Ricardo Oliveira es el principal ejecutivo designado para liderar las negociaciones del lado de ellos. Elena sintió la sangre helarse. Entonces todo esto, ese súbito interés por Lía, es una estrategia de negocios, doctora Beatriz completó. Él descubrió que su excompañera está comprometida con el CEO de la empresa, con quien pretende cerrar un acuerdo millonario. ¿Qué mejor manera de garantizar ventaja en las negociaciones que reivindicar derechos parentales sobre la hija, colocándose en posición de ejercer presión emocional? Arturo se levantó abruptamente, el rostro rojo de furia. Eso es despreciable. Usar a su propia hija como peón en una jugada corporativa. Necesitamos usar eso a nuestro favor, Elena dijo, la mente acelerada. Probar sus reales intenciones al juez. Ya estamos preparando la petición, la abogada confirmó. Pero hay más. Descubrimos que Ricardo tiene otro hijo en Colombia, un niño de casi 2 años. Niño que él tampoco registró ni provee. Soporte financiero. La revelación fue como un puñetazo en el estómago de Elena. Otro hijo, otro abandono, un patrón de comportamiento que confirmaba todo lo que ella siempre supiera sobre el carácter del ex compañero. 3 días después, Ricardo solicitó una reunión privada con Elena, sin abogados, sin Arturo. Contra el consejo de doctora Beatriz, ella aceptó, determinada a confrontarlo directamente. Se encontraron en una cafetería neutra, en el centro comercial de la ciudad. Ricardo parecía confiado como siempre, pero Elena notó algo diferente en sus ojos, un cálculo frío que nunca había percibido antes. «Gracias por venir», él comenzó, casual demasiado. «Pensé que podríamos resolver esto como adultos, sin todo este circo jurídico». ¿Resolver qué exactamente, Ricardo? ¿Sus derechos parentales sobre la hija que abandonó? ¿O su estrategia para la negociación con la empresa de mi prometido? La sonrisa de él vaciló por un instante. No sé de qué está hablando. Sabemos sobre la filial brasileña, sobre su cargo, sobre la propuesta para la Monteiro Tecnología. Elena mantuvo la voz baja, pero firme. Y sabemos sobre su hijo en Colombia. El silencio que se siguió confirmó todo. Ricardo tomó un sorbo de café, recomponiéndose. Impresionante trabajo de investigación. Su prometido rico ciertamente no economiza en abogados. ¿Qué quiere usted, Ricardo? ¿De verdad? Él consideró por un momento, entonces decidió abandonar las pretensiones. Quiero lo que todos quieren, Elena. Seguridad, estabilidad, un futuro para mí y para mis hijos, hijos que usted abandona sistemáticamente. Un destello de irritación cruzó su rostro. Cometí errores. Estoy intentando arreglar las cosas ahora. ¿Usando a Lía como palanca para un negocio? Ricardo se inclinó para... Adelante, piense de forma práctica. Esta situación puede beneficiar a todos. La sociedad con mi empresa será lucrativa para su prometido. Lía tendrá 2 padres presentes. Usted no necesitará preocuparse con pensión o apoyo financiero. ¿Y qué gana usted? Una promoción garantizada si cierro el acuerdo. Tal vez incluso sociedad en la operación brasileña. Elena sintió náuseas. ¿Usted realmente cree que Arturo haría negocios con alguien que está usando a su propia hija como moneda de cambio? Negocios son negocios, Elena. Sentimientos quedan aparte, no para personas decentes. Ella se levantó. Usted no ha cambiado nada, Ricardo. Continúa siendo el mismo hombre egoísta que salió por la puerta dejando solo una nota. Antes de salir, Elena se giró una última vez. Sepa que lucharé con todas mis fuerzas. No permitiré que use a Lía así. En la mañana siguiente,
doctora. Beatriz presentó al juez las pruebas del conflicto de intereses y de la verdadera motivación de Ricardo. El magistrado, visiblemente perturbado con las evidencias, determinó la suspensión inmediata de las visitas hasta la conclusión de una investigación más aprofundada. La batalla legal continuó por semanas, con Ricardo intentando desacreditar las acusaciones. Mientras tanto, Elena y Arturo decidieron seguir con los planes para el casamiento. No permitirían que el drama los impidiera de construir su vida juntos. Encontraron una casa encantadora en la colonia del Valle, una construcción antigua, reformada con toques modernos, con 3 cuartos, oficina y un patio que Lía inmediatamente declaró perfecto para un perro. Arturo insistió que Elena participara igualmente en la compra, estructurando una financiación que ella podría asumir con su nuevo salario. «Quiero que sea nuestro hogar, no mío», él explicó, «construido en igualdad». La mudanza sucedió gradualmente. Lía ayudó a elegir los colores para su cuarto, un azul claro con estrellas fluorescentes en el techo, exactamente como había soñado. Elena trajo sus herramientas y libros, Arturo, sus colecciones de vinil y obras de arte. El espacio fue transformándose en la síntesis perfecta de las 2 vidas que se unían. En una tarde de domingo, mientras desempacaban las últimas pertenencias, el timbre sonó. Elena fue a atender, esperando al repartidor de pizza que habían pedido. Para su sorpresa, encontró a Ricardo. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó instintivamente, bloqueando la entrada. «Existe una orden judicial». «Vine en paz», él interrumpió, las manos erguidas en un gesto de rendición. «Solo quiero conversar, 5 minutos». Elena vaciló. Arturo apareció detrás de ella, la expresión endureciéndose al ver quién estaba en la puerta. «Él quiere conversar», ella explicó. Arturo estudió a Ricardo por un momento, entonces asintió lentamente. 5 minutos, en el balcón de enfrente. Los 3 se sentaron en los escalones de la entrada. Ricardo parecía diferente, menos arrogante, más cansado. «Vine a decir que estoy retirando el pedido de custodia», él anunció sin preámbulos, «y las visitas también». Elena intercambió una mirada sorprendida con Arturo. «¿Por qué?». Ricardo fitó el suelo por un momento. La empresa decidió no seguir con la expansión en Brasil. El acuerdo con la Monteiro Tecnología no va a suceder. Estoy siendo transferido de vuelta para Bogotá en la próxima semana. Y Lía, Elena no consiguió contener la indignación. «Una vez más, usted simplemente va a irse de la vida de ella». Él levantó los ojos y por primera vez Elena vio algo genuino en su mirada. Vergüenza, tal vez. «Usted tenía razón. Elena, sobre todo, yo no volví por Lía. Usé la situación, las usé a ustedes. Usé a mi propia hija». Él respiró hondo. «No soy un buen padre. Nunca fui. Tal vez nunca lo sea». Arturo, que permaneciera en silencio, habló finalmente. «¿Usted tiene otro hijo en Bogotá?» «Sí, Juan, y estoy repitiendo los mismos errores con él». Ricardo miró directamente a Elena. «Quiero hacer lo correcto, al menos una vez. Lía las tiene a ustedes. Tiene una familia de verdad, una familia que la ama y protege». Él retiró un sobre del bolsillo. «Firmé la renuncia formal a la paternidad. Eso permitirá que usted», él miró a Arturo, «adopte a Lía legalmente tras el casamiento. Es lo mínimo que puedo hacer por ella». Elena sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza o alivio, sino de una emoción compleja que ni ella misma conseguía nombrar. «Ricardo, espero que encuentre su camino y que pueda ser para Juan el padre que Lía merecía». Él asintió levantándose. «Ustedes 3 parecen felices. Es una bella casa. ¿Quiere ver a Lía antes de irse?». Elena preguntó, sorprendiendo a sí misma. Ricardo pareció considerar por un momento
Entonces balanceó la cabeza, negativamente. Creo que sería más confuso para ella. Mejor así. Apenas dígale que su padre biológico la ama, a su manera torcida e insuficiente. Cuando él partió, Elena y Arturo permanecieron sentados en los escalones, procesándolos, aunque acabara de suceder. ¿Cree usted que él estaba siendo sincero?, Arturo preguntó finalmente. Elena reflexionó. Creo que sí. Tal vez por primera vez desde que lo conozco. 2 semanas después, el casamiento sucedió en el jardín de la nueva casa. Una ceremonia íntima, con solo familiares y amigos cercanos. Lía, radiante en su vestido de dama de honor, cargaba las alianzas con una seriedad cómica. En el momento de los votos, Arturo sorprendió a todos al arrodillarse no solo delante de Elena, sino también de Lía. «Tengo 2 votos para hacer hoy», él anunció, la voz embargada por la emoción. «Elena, usted trajo luz y propósito de vuelta a mi vida cuando yo pensaba que jamás los encontraría nuevamente. Prometo amarla, respetarla y apoyarla en todos, los momentos, en los fáciles y en los difíciles, en las alegrías y en las tristezas, hoy y siempre». Él, entonces, se volvió hacia Lía, que lo observaba con ojos abiertos. «Y a usted, Lía, prometo ser el mejor padre que pueda. Prometo estar presente en cada momento importante, secar sus lágrimas, celebrar sus victorias y sostenerla cuando usted caiga. Prometo amarla incondicionalmente, hoy y para siempre». De la pequeña audiencia no había un ojo seco. Elena, entre lágrimas, hizo sus propios votos. Para Arturo y para el futuro que construirían juntos. Durante la recepción, Denise se aproximó, abrazando a la amiga. «Mírense solo a ustedes 3. ¿Quién diría que aquel llamado para arreglar una tele cambiaría todo?». Elena sonrió, observando a Arturo girando con Lía en la pista de baile improvisada. «La vida es graciosa. Las cosas se descomponen para poder ser arregladas de maneras que nunca imaginamos. Usted merece eso, Elena. Toda esa felicidad». Un mes después del casamiento, la adopción fue formalizada. Lía era oficialmente Lía Duarte Oliveira Monteiro, un nombre largo que cargaba la historia de su jornada. A la salida del foro, Arturo la alzó en los brazos. «Ahora es oficial, princesa. Soy su padre no solo en el corazón, sino también en el papel». «Usted siempre fue mi padre de verdad», ella respondió con la simplicidad profunda que solo los niños poseen, desde que arregló su corazón roto junto con mami. Aquella noche, después de que Lía se durmiera, Elena encontró a Arturo en la oficina, trabajando en un proyecto que mantenía en secreto hacía semanas. «¿Puedo ver ahora?», ella preguntó, curiosa. Él sonrió, volteando la pantalla del computador. Era la planta de un pequeño estudio anexo a la casa. Un espacio de trabajo perfectamente equipado para reparaciones electrónicas. Su nuevo negocio, él explicó. «Elena Duarte Reparaciones Especializadas. Independiente, suyo, para que usted nunca necesite abandonar lo que ama hacer». Elena sintió el corazón desbordando. Arturo la comprendía tan completamente. Su necesidad de independencia, su pasión por el trabajo técnico, su deseo de crear algo propio. «Es perfecto», ella susurró, abrazándolo. «Todavía hay un proyecto en la Monteiro Tecnología con su nombre, si quiere», él garantizó. «Pero pensé que tal vez preferiría algo realmente suyo. Usted me conoce también». 6 meses después, el estudio estaba listo y Elena había desarrollado una clientela fiel, arreglando no solo electrónicos comunes, sino también equipos, vintage y de coleccionador, un nicho que descubrió adorar. En una tarde de sábado, Arturo llegó a casa con una sorpresa. Un cachorro de labrador chocolate que Lía inmediatamente bautizó de Amora. La casa, ya llena de vida y amor, ganó un miembro más bullicioso y agitado. Aquella noche, sentados en el balcón de atrás observando a Lía corriendo por el césped con Amora,
Arturo entrelazó sus dedos con los de Elena. ¿Feliz? Ella sonrió, reclinando la cabeza en su hombro. Más de lo que jamás imaginé posible. A veces me pregunto... Él comenzó pensativo. Si Carolina estaría feliz por mí. Por nosotros. Elena apretó su mano. Estoy segura de que sí. Ella lo amaba, quería su felicidad. Arturo asintió lentamente. Sabía que todavía converso con ella a veces, no como antes, desesperado, implorando respuestas. Ahora apenas comparto, cuento sobre mi día, sobre Lía, sobre usted. Eso es bonito, Elena respondió con sinceridad. Ella siempre será parte de quien usted es. Así como las cicatrices que Ricardo dejó son parte de quien usted es. Arturo la encaró con ternura. Nuestros dolores nos moldearon, pero no nos definen más. No, ella concordó, observando a Lía riendo a carcajadas mientras el cachorro lamía su rostro. Lo que nos define es lo que construimos a partir de ellos. Un año después del casamiento, la pequeña empresa de Elena prosperaba. Arturo había delegado más responsabilidades en la Monteiro Tecnología para tener más tiempo en familia, y Lía florecía en la escuela, rodeada por amigos y actividades que amaba. En una mañana de domingo, mientras preparaban el desayuno juntos, una tradición familiar que habían establecido, Elena sintió un leve mareo. Arturo notó inmediatamente. ¿Todo bien? Sí, solo un poco mareada. Es la tercera mañana seguida. Sus miradas se encontraron, una pregunta silenciosa flotando entre ellos. Habían conversado sobre la posibilidad, pero decidido dejar suceder, naturalmente sin presión. 2 días y una prueba de farmacia después, la confirmación llegó. Elena estaba embarazada. Cuando contaron a Lía, su reacción fue de pura alegría. Voy a ser hermana mayor. Voy a poder enseñar todo lo que sé. ¿Cómo arreglar corazones rotos? Arturo preguntó con una sonrisa. Exactamente, Lía exclamó. Y también cómo alimentar a Amora sin que ella coma la mano junto, cómo atar los cordones y cómo arreglar cosas con mami. Aquella noche, acostados en la cama, Arturo acarició suavemente la barriga todavía plana de Elena. Otro pedacito nuestro. Él murmuró maravillado. Una nueva vida. Una vida que tendrá el mejor padre del mundo. Elena respondió, cubriendo la mano de él con la suya, y la mejor hermana, y la madre más increíble, valiente y talentosa que alguien podría desear. Elena sonrió, sintiendo una paz que jamás imaginara posible años atrás, cuando se vio sola, con una niña pequeña y una nota de despedida en la mesa de la cocina. Arturo y ella eran así. 2 personas rotas que, juntas, habían creado algo más bonito y valioso de lo que jamás habrían solas. Y ahora, esa creación continuaría a crecer y florecer con la llegada de un miembro más a la familia que habían construido a partir de los fragmentos. Del cuarto de al lado, oyeron a Lía conversando con Amora antes de dormir. Luego vamos a tener un bebé, ¿sabías? Va a ser el bebé más afortunado del mundo, porque nuestra familia arregla todo, hasta corazones. Elena y Arturo se miraron, los ojos brillando con lágrimas de felicidad. La niña estaba en lo cierto. Ellos realmente arreglaban corazones y continuarían haciendo eso juntos por el resto de sus vidas.